Amados hermanos, en esta mañana nos gozamos, vamos a hablar del estado de un hombre en el espíritu. Oiga, vamos a hablar de ese estado que todo cristiano debe tener, aleluya. Porque si el cristiano no tiene este estado, yo estaba pensando que no puede ser salvo. A veces pensamos que la salvación es algo tan sencilla y el escritor de Hebreos dice que la salvación es grande, que no la podemos descuidar. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que muchos la están descuidando. Y tienen unos pensamientos carnales. Por eso vamos a hablar del estado del hombre de espíritu. Y vamos a ver el estado que un carnal puede tener. Fíjese que un hombre espiritual, un hombre en el espíritu, llega a pensar en las cosas que son espirituales. Pónganse de pie y vamos a leer Romanos 8, versículo 5. Y entonces usted va a analizar qué es lo que usted tiene, qué es lo que usted es. Si usted es el hombre en el espíritu o es el hombre en la carne. Pero si usted va en el estado de hombre en la carne, no está preparado para el arrebatamiento de la iglesia todavía, ni para la muerte. Dice Romanos 8:5. Romanos capítulo 8 versículo 5, dice así la palabra del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Puede sentarse. La forma en que el ser humano piensa en eso se ocupa. Pablo, el apóstol, le dijo a Timoteo: ocúpate de la salvación, ocúpate de la lectura. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo aquí está poniendo a dos grupos de personas, o a dos personas. Están los que piensan en la carne y los que piensan en las cosas del espíritu. Oiga, y fíjese, hermano, que de acuerdo a como nosotros pensemos, así funciona la vida espiritual. La vida espiritual de una persona funciona de acuerdo a su capacidad de entendimiento, de acuerdo a la capacidad de la manera de pensar. De esa forma la persona va a funcionar en el evangelio. De esa forma la persona va a funcionar en su vida cristiana. Sí. Nuestra mente es tan poderosa que si la ocupamos para bien, va a funcionar para bien. Y si la ocupamos para mal, va a funcionar para mal. Por eso el apóstol Pablo habla de un estado de la mente de Cristo. Porque el que tiene el estado de la mente de Cristo solo piensa en Cristo. Solo piensa en las cosas que son espirituales. No va a pensar en las cosas carnales. Pero una persona que está en la carne piensa solo en las cosas de la carne. Por eso su vida no desarrolla un crecimiento espiritual. Siempre anda, hermano, y siempre lo hemos dicho, nunca va a poder por sí solo resolver sus conflictos. Pero una persona que se ocupa, oiga, de acuerdo a lo que usted se ocupe con esta mente, eso va a resultar, eso va a funcionar. La mente es muy hábil. ¿Sabía usted que la mente es más rápido
que la luz. Es tan rápida la mente que puede actuar de una manera más allá de lo natural. Pero ¿por qué muchas veces nos hemos encontrado con cristianos ocupándose en las cosas que son de la carne? ¿Por qué no en la del espíritu? Porque su estado es carnal. Su estado de mentalidad, hay un conformismo tremendo que lo está llevando a la muerte espiritual. Usted los ve siempre apagados, los hermanos, con dolor de huesos, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, y con estrés. Aguante usted. ¿Por qué depende eso? Por lo que usted, en lo que usted se está ocupando en la mente, ¿sí? En lo que usted se está ocupando en la mente, ¿sí? Es como hay personas que dicen, a ver, ¿qué será? Yo creo que vine aburrido al culto porque no pude dormir anoche. Una mentalidad corta, una mentalidad, hermano, muy vacía, por supuesto. Fíjese que cuando una persona ocupa la mente para lo bueno, esa persona va a cosechar en lo que se está ocupando, o a lo que está ocupando, de eso va a cosechar lo que está trabajando. Porque el apóstol Pablo dice a los romanos que los que son de la carne, mire, y tiene que usted pensar, si usted es de la carne, mire, si usted es de la carne, le va a gustar ir tarde al culto, no le va a gustar la oración, no le va a gustar usted hacer lo bueno. Va a ir a la iglesia cuando usted pueda, porque se está ocupando en la carne. Y yo no le puedo decir que usted tiene vida de esa manera. Aunque usted me diga, no, hermano, yo siento un gozo. Mentiras, hermano, pero es que vida, no, mentiras. Una persona que reacciona conforme al Espíritu quiere es la persona que se ocupa en las cosas del Espíritu. Es que el día de ayer a mí me pasó una experiencia muy bonita. Siempre me pasa, casi de seguido. Y oramos con mi esposa y con mi hijo, y luego pues me quedé despierto y le dije, hoy siento necesidad de orar. No porque tenga estrés o insomnio, no, hermano. Y empecé a orar. Pasó el lapso de 4 horas y no se sentía el tiempo. 4 horas. Y a veces con los hermanos no puedo orar ni 20 minutos porque rápido me decepcionan con ese tipo de acción que tienen. Porque en vez de que hermano, si hasta Jesús se decepcionó. Pedro, quédense aquí orando. Pedro, quédense aquí orando. Yo voy a orar aparte. ¿Por qué a Jesús le gustaba orar aparte de sus discípulos? Porque ellos eran tan carnales. Ya vio que no es agradable estar en la carne. De verdad, no es nada agradable. Uno contacta, percibe lo que se está moviendo cuando uno llega al culto. A veces los hermanos de ya se la dice al pastor, ni sabe que yo pequé. Ay, hermanito lindo. Mire, a veces uno tiene que orar nada más. Porque yo pudiera llegar y decir, hermana, usted está haciendo esto y esto. Así. Pero mire, uno ve gente que es tan fuerte y se niega a aceptar lo que está haciendo. ¿Es por qué? Porque está en la carne. Pero cuando, mire pues, estamos en una vida en espíritu, no hay sueño. Yo pudiera decir, hermanos, hoy no voy a ir al culto porque anoche me desvelé. No, yo no me desvelé. Yo puse a disposición mi carne para el espíritu. Y como consecuencia yo amanecí bien alentado, bien gozoso, bien lleno, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu da vida si nos ocupamos en el Espíritu, aleluya. Pero por eso, miren, mi intención es sacar al pueblo
o exhortar al pueblo para que salga de ese estado carnal, porque en ese estado carnal no va a llegar a nada. Y según dice el apóstol Pablo, que los que son de la carne van a pensar en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué trae? Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mire, sí, una persona para estar muerta no necesita que le dé COVID, que le dé, hermano, una enfermedad de las que están pegando y ya está muerto. No, una persona a veces está muerta caminando en vida. ¿Sí? ¿Cómo está muerta la persona caminando en vida? Porque no tiene una vida cerca del Señor. Separado de Dios nos morimos, hermano. Separado de Dios, hermano, no somos nada. Una persona carnal se ocupa siempre en las cosas carnales, y como consecuencia de ello, esa es la reacción. ¿Por qué no fluye ante Dios? ¿Por qué no camina ante Dios? Porque se está ocupando en cosas de la carne. Esa es la realidad. Y no tiene vida. ¿Por qué viene el estrés? ¿Por qué viene la opresión? Por ocuparse en las cosas de la carne. Cuando hay una iglesia carnal, y mire, hermano, que a pesar que ha costado con la iglesia como que sigue todavía en la carne. Cuando usted se ocupe en las cosas del Espíritu, usted va a recibir vida y paz. Mire lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz. Hay gente que no tiene paz, de veras. ¿Cuál es su realidad o cómo está viviendo? Porque usted va a tener en su cuerpo la reacción de lo que usted está viviendo, ya sea de la carne o sea del Espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu, usted no está aburrido. Hace tiempo nos costaba, hermano, en la iglesia, porque la mayoría de hermanos se ocupaban más en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Cuando había un baby shower, faltaban todas las hermanas. Había un baby shower en la vecindad, hermanos, solo el pastor y la pastora venían a la iglesia, y uno que otro hermano. ¿Y qué pasó con las hermanas? En un baby shower, o había un cumpleaños a la vuelta, ahí estaban todos. Mire, porque de verdad, eso es carne, hermano. Eso es carne, de veras. Y de eso tiene que salir la iglesia, si no, no va a poder ser salva. Si la iglesia no sale de esa carnalidad o de ese estado carnal, nunca va a poder ser salva. Se muere mañana, aunque digan por ahí: ay, pero lo bueno era que era cristiano. Lo bueno es que él se entregó a Cristo. Usted sabe lo que es bueno. Pero, hermano, vamos a la palabra, que cuando nos ocupamos del Espíritu, entonces en el Espíritu vamos a encontrar vida y paz. No dice que voy a encontrar muerte. Pero ¿por qué la iglesia está cargada, hermano? Uno viene con este deseo de meter ese mensaje, pero a veces hay un tope. Hay pecados en la iglesia. Esa es la realidad, hermano. Que la iglesia no está dando el todo por el todo. Ese es el problema. ¿Por qué hay sueño? Ay, es que la bruja está atrás. No, la bruja aquí hace los mandados. El problema es que hay pecado en su vida. Si usted se está ocupando de la carne, usted tiene muerte espiritual. Oiga, no dice aquí que por el brujo o la bruja me va a dar sueño. No, el sueño, la pereza da por ocuparse de la carne, pero el ocuparse del Espíritu, ahí hay vida y hay paz. Aleluya. Bendito y alabado sea Cristo. Hermano, la persona que se ocupa del Espíritu, su pensamiento será poderoso. Se vuelve espíritu con Cristo. La mente y su espíritu en el Señor se hace algo poderoso.
Pero si usted se ocupa en la carne, todo le es imposible. Dejar el pecado, dejar lo malo le va a ser imposible. Porque mire, hay muerte cuando uno se ocupa de la carne. ¿Por qué cree usted que está desarrollando diabetes, cáncer, enfermedades incurables? ¿Por qué será? Por ocuparse de la carne, por llevar la carne al pecado y no al espíritu. Pero cuando le vamos al espíritu, dice aquí la Biblia, a mí me dice, los doctores dicen que una mala dieta te puede enfermar, una mala dieta te puede matar, pero aquí yo encuentro en la palabra del Señor que si yo me ocupo del espíritu, alabado sea Dios, voy a obtener vida y voy a obtener paz. Eso es lo que a mí me dice la palabra. No me dice otra cosa más que vida y paz. La clave, ¿dónde está? En ocuparme de las cosas del espíritu. Hay un poder grande cuando nos ocupamos del espíritu. Pero mire, por eso le digo, el que es checudo, dicen por ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo hasta cuando tenía 2 años de edad, imagínense. Usted le pregunta a la persona, ¿se acuerda cuando tenía 10 años? No, dice, no sé ni qué pudo haber pasado conmigo. No tiene una buena mente. Algo malo está en el cerebro, porque no es normal. Ni se acuerda lo que pasó hace 3 años. Eso no es normal, hermano. Pero la mente, una buena mente, si la ocupamos para bien, va a resultar para mucho provecho. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque una buena mente nos va a llevar a la victoria. Muchos por ahí dicen, nadie ha podido con el pensamiento. Bien se puede con el pensamiento. Con el pensamiento se pueden hacer muchas cosas. En una ocasión estaba una puerta de la casa cerrada, se cerró. Yo siempre le digo que la mente es muy poderosa. Se cerró y la llave se quedó adentro. Y entonces me pongo así y yo sé que esta puerta se puede abrir, le digo a ellos, sin necesidad de tener llave. Y hermano, la puerta se abrió. Porque dice la palabra que a aquel que tiene fe todo es posible. Pero se cree con el entendimiento. Por eso dijo Pablo que él iba a hablar con el entendimiento. ¿Por qué? Porque en el entendimiento ahí es donde está el poder. Ahí vemos nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Pero mire, qué poderoso es el hombre cuando se somete a Dios. Muchos dicen, no, pero eso solo un brujo lo puede hacer. No, un brujo no lo puede hacer. Yo le aseguro que no lo puede hacer. Si no, él anduviera abriendo puertas, ¿sí? Anduviera robando. Pero el hombre que lo puede hacer, imagínense, hermano, el hombre que de verdad se vuelve espíritu. Por eso le digo, si nosotros pudiésemos ponerle más sentido a lo que hoy le estoy enseñando, lograríamos cosas sobrenaturales, más allá de lo natural. Más allá de lo natural se pueden lograr cosas grandes, cosas que un brujo no puede lograr. No, él no puede. Vea usted la magia de los antiguos brujos en el libro de los Hechos. No tenían el poder que tenían los apóstoles. ¿Quiénes tenían el poder, los brujos o los apóstoles? Los apóstoles. Pero ¿por qué la iglesia no tiene ese poder? Porque la iglesia se ha acomodado. La iglesia no está usando sus pensamientos para bien, sino que los está usando para lo malo. Mire, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestra mente y con nuestro espíritu cuando lo unimos a Dios? Van a suceder cosas maravillosas. Vamos a poder derribar lo que no es de Dios. Usted va a poder derribar el cansancio. Usted va a poder derribar la enfermedad.
usted va a poder derribar lo negativo. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Con quién? Con Dios, aleluya. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10 verso 5. Cuando usted está al lado del Espíritu, usted se vuelve con el Espíritu, sus pensamientos no serán los mismos bochornosos. Sus pensamientos ya no van a ser malos. Por eso Pablo afirmaba que la iglesia tenía la mente de Cristo. Mire lo que dice acá en el capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Me gusta eso. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, no dice alguno, no dice algunos. ¿Por qué usted falló en la semana? Cuando sintió estaba pensando en cosas malas. Le falta de espíritu. Le falta espiritualizarse. Esa es la realidad. Señor, quítame estos pensamientos. No, usted los tiene que llevar cautivos a la obediencia de Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cuándo los va a llevar cautivos a la obediencia de Cristo? Cuando usted derribe esa manera negativa de pensar, esa manera altiva de pensar, como dicen aquellos: Señor, te fallé con la mente, te fallé con el corazón. Un hombre espiritual tiene una pasión por el Espíritu Santo. Mire, y como consecuencia de ello, el hombre espiritual, hermano, va a llegar a una cima grande, a una cima especial. Aleluya, alabado sea Cristo. ¿Por qué cree usted que el hombre está como está? Por su forma de pensar. Por eso es que está como está. Si él no se tirara al adulterio, pensara diferente, estuviera bendecido. Si en vez de tirarse a lo malo, pensara diferente, llevara esos pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿A quién se le obedece? ¿Al pensamiento malo o a Cristo? A Cristo se le obedece. Debemos someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Cuando nos volvemos espirituales, o cuando somos del Espíritu, entonces somos propiedad del Espíritu. Somos propiedad de Él, no somos propiedad del mundo para que el mundo nos juguetee la mente a cualquier rato. No somos propiedad del pecado para que el pecado se nos meta a cualquier rato. Somos propiedad de Cristo, del Espíritu, cuando aprendemos a pensar de una manera espiritual. Fíjese que nos volvemos y nos hacemos prioridad de Jesucristo. O sea, por eso le digo, el espíritu y la mente hacen un conjunto especial, porque con la mente se piensa y con el espíritu se actúa. El espíritu dice que siempre está dispuesto. La carne no te va a servir para nada. La carne siempre es debilucha, que le gusta estar en el pecado. En cambio, el espíritu, a mí me dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto. Entonces, ¿a la par de quién se va a poner usted? ¿A la par del que está dispuesto o del que es débil? Nos tenemos que poner a la par del que está dispuesto, y ese es poderoso. Alabado sea Dios, es el Espíritu Santo. Mire, la iglesia cambiaría. La iglesia sería diferente. Volvería al siglo de los apóstoles si la gente comenzara a pensar razonablemente, no irrazonablemente. Cuando somos del Espíritu,
Le decía que somos propiedad de Cristo. Amén. El hombre del Espíritu lucha por ser uno con Jesús. Mire, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Hermanos, es que el cristianismo es poderoso. El cristianismo, hermano, de verdad ha quedado en un conformismo. Por eso es que no tiene la función que debe tener. Dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Solo usted mire lo que dice, léalo, entiéndalo, recapacítelo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga, el que se une al Señor no dice a la carne. Es que yo estoy en la carne. No, ¿y eso de qué tiene que ver? Yo debo unirme al Señor para ser un espíritu con Él, para que en mí haya una función excelente. Es increíble lo que el Señor está diciendo. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. En cambio, cuando usted está en pecado, usted está más, ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay poder de Dios. Por eso es que vienen cosas terribles como enfermedades. No se le siente sabor a la vida, no se le siente sabor a la vida espiritual. ¿Por qué? Ni a la vida espiritual ni a la vida física. Porque se está haciendo de la carne. Por eso usted siempre va a pensar en las cosas de la carne, porque usted es de carne. Pero cuando usted es de espíritu, usted va a pensar en las cosas que son del espíritu. ¿Cuáles son las cosas que son del espíritu? Es de que Cristo está en mí y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Eso lo vamos a lograr entender. Porque atrásito dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una carne. Y cuando habla de la ramera, está hablando de una iglesia pecaminosa. Por eso se queda en estado carne la iglesia, no se queda en estado espíritu. Y nosotros no estamos, hermano, porque la novia no es la carne, la novia es la iglesia. Y la iglesia dice que tiene que ser sin manchas y sin arrugas. Alabado sea Dios, para que Cristo la levante. Porque tiene que ser una con Cristo. Alabado sea Cristo. Pero mire, lo que es de carne viene a traer peso, oscuridad. Pero lo que es de espíritu, una mentalidad, hermano. Y si la iglesia agarrara esa mentalidad, hermano, fuera lindo, fuera maravilloso, fuera precioso. Si la iglesia quisiese unirse al Señor para ser un espíritu. Mire, ahí es donde se vuelve el hombre espiritual. El hombre que es de espíritu, o sea, el hombre que es como Cristo, ese hombre no se conforma a las cosas de este mundo, ¿sí? Ese hombre se mantiene firme, se mantiene leal. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Mire, esto es lo que ha pasado. ¿Por qué hay tanta carnalidad en las iglesias? Hay tanta mentira, tanto muerto espiritual dentro de las iglesias, que necesita música para estar alegre. Necesita, hermano, fiestas, cumpleaños dentro de la iglesia para estar felices. Muertos espirituales. Una gente conformista que se está viendo que en vez de buscar lo del espíritu, están buscando lo de la carne. Y eso es grave, eso es terrible. Dice en el verso acá, y aquí vamos a ver que un hombre espiritual va a entender esto. Va a tener pensamientos perfectos, no imperfectos. Dice el capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga esto, repitámoslo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hermanos, una iglesia que se vuelve espíritu no se conforma a este mundo. Mire, el mundo la iglesia se está conformando, se está acoplando al mundo. Y dicen, es que ya no podemos ser como lo hicieron los apóstoles, porque ahora ya la actualidad es otra. ¿Y eso qué tiene que ver? La Biblia a mí me dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, debemos de transformarnos por medio de la renovación. ¿Y cuál es la renovación? Es cuando Cristo vino a renovar nuestra manera de pensar. Aleluya. Ahora ya no vemos la carne, sino que tenemos que ver al Cristo en espíritu. Alabado sea Jesucristo. Pero el problema hoy es que la iglesia está acomodada. No siente espíritu, ahí está, ahí se queda, en vez de ayunar, en vez de orar. No, Señor, yo te necesito. Es que entre más oro, más sueño me da. No, pues pénsalo. Invite al Espíritu. Invite al Espíritu Santo. No se conforme a vivir como viven los demás, hermano. Ese es el problema, hermano. Que una persona espiritual, un hombre de espíritu entiende que la voluntad de Dios es, ¿qué dice? Es agradable, es buena y es perfecta. Imagínense, un hombre espiritual. Pero un hombre que está acomodado, no, así se va. Lleva una vida como los demás, una vida como los otros. Pero el hombre que está en Dios se renueva. Tiene una mente que la voluntad de Dios no la ve imperfecta, sino que la ve perfecta. Alabado sea Jesucristo. Ve que la voluntad de Dios es buena y no es mala. Gloria sea Jesucristo. El hombre de espíritu logra percibir, logra, hermano, juzgar con rectitud, no como el mundo juzga. Es que no juzguemos, hermano, porque solo Dios tiene derecho a juzgar, dice el hombre carnal. ¿Sí? Por eso muchas personas, en vez de quedarse en la congregación, agarran para otro lugar, se congregan en otro lugar. ¿Sabe cuál es la razón? Porque a ellos no les gusta que les señalen su realidad. Ellos nunca van a venir a la luz, como dice Juan 3:19. Ellos no vendrán a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras malas les sean reprendidas. Ese es el problema. El hombre espiritual sabe acoplarse a lo espiritual, logra percibir, no se queda en ese desatino del mundo, sino que se acopla a lo que Dios quiere darle. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mire, el hombre espiritual, hermano, va a lograr entender esto. Va a lograr acoplarse a lo que Dios quiere, puede percibir. Pero el hombre carnal no, el hombre carnal siempre piensa como el mundo piensa. Se acopla a este mundo. Siempre él piensa de acuerdo a la carne. No, pero es que todavía estamos en cuerpo de carnes. Y eso es lo que está haciendo abundar más y más el pecado. Y nunca se lucha por llegar a ser una iglesia que haga la diferencia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver acá por qué es muy importante que usted sea un hombre en el espíritu, una mujer en el espíritu, una mujer o un hombre que haga la diferencia.
Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice así la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él que son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ya vio, debo volverme espiritual para poder entender la palabra o los planes divinos de Dios. Si sigo en lo carnal, nunca voy a poder ser un buen cristiano. Si usted sigue en lo carnal, nunca va a poder ser un buen cristiano. Me impresiona lo que el apóstol Pablo comienza diciendo aquí: el hombre natural, que quiere decir carnal, no percibe. ¿Y sabe qué quiere decir percibir? Percibir es recibir, o captar, o comprender. Eso es percibir. ¿Se ha dado cuenta usted cuando decimos: hermanos, y el enemigo, hermanos, anda como león rugiente? Amén. Usted no está percibiendo. Yo creo que ahí no debería aplaudir. Hermanos, si el diablo le quiere echar gol, aleluya. ¿Se da cuenta? No percibe. Mire, porque esa es la razón que le digo que hay carne. Ese es el problema, hermano, que usted debe saber percibir. Cuando usted es espiritual, sus oídos están bien finitos. Logra, hermano, cuando hay algo, logra rápido captarlo. Usted tiene que salir del estado carnal. Y no, al contrario, no va a poder entender siempre. Va a salir de aquí, hermano, no mienta, y sigue de mentiroso. Sigue de mentirosa. ¿Por qué? Porque no recibe. Aparte de no recibir, no capta. Aparte de no captar, no comprende las cosas que son del Espíritu. Cuando una persona es espiritual, se va de aquí y diciendo: Señor bendito, imagínese yo ya ser un espíritu con Dios, santo Dios, aleluya. Va impresionado a poner por obra o ejecutar el plan de Dios en su vida para ponerlo por obra. Alabado sea Cristo. Pero mire, yo sé que hay personas aquí que se van con la duda. ¿Será que sí se puede? ¿Será que lo lograremos? Es por la razón de que está en el estado carnal. Y por eso es que se deja dominar. Pero aquí estamos viendo, hermano, que una persona que se ocupa en las cosas de la carne va a morir espiritualmente. Y por eso no entiende. Un muerto, usted sabe que usted a un muerto le gritan, hermano, le hablan, ya no escucha. Y ese es el problema cuando la iglesia muere espiritualmente. Ese es un grave problema, hermano. Ese es un grave problema cuando la iglesia deja de ser espiritual. Hermano, el hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede recibir, no le entran, por más de que esta hermana ya no forniques, sigue fornicando. Hermana, ya no adulteré, sigue adulterando. No le puede entrar lo espiritual. No lo puede captar. Pero una persona espiritual lo capta, lo recibe, se vuelve espíritu. Puede pasar horas y horas clamando en la presencia de Dios y no va a haber cansancio. No. Porque un espíritu no se cansa, alabado sea Dios. Un espíritu no se cansa. ¿Por qué? Porque la razón es de que es espíritu, hermano. Y Jesús quiere volverlo espíritu, porque lo contrario usted no va a volar con Cristo si no se vuelve espíritu. Y cuando le hablo de volverse espíritu, hay quienes que no entienden esto. Pero ¿cómo me dice el pastor que yo me vuelva espíritu si yo todavía tengo un cuerpo?
¿Sabe por qué el Señor caminó en las aguas? Porque Él era Dios. Porque Jesús era más espíritu que cuerpo. ¿Sabe por qué Felipe voló en los aires y llegó al lugar donde tenía que llegar? Porque era tan espiritual. Un hombre espiritual hace cosas maravillosas, hermano amado. ¿Sabe por qué Daniel no se lo comieron los leones? Porque era más espíritu que carne. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, este cuerpo puede estar, pero como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire qué lindo es vivir y saber que sí tengo cuerpo, pero si el Espíritu de Dios está en mi vida, si me he unido al Espíritu de Dios, ya no soy, hermano, yo, sino que Cristo está en mí y yo en Él. Alabado sea Jesús. Pero usted ve que el hombre natural no entiende esto. Él no lo va a captar, no lo puede recibir. Póngase sobre sus pies. Yo espero que aquí haya alguien que quiera ser espiritual en esta mañana. Hay alguien espiritual en esta mañana que quiera volverse espíritu con Cristo. Yo sé que el hombre carnal no lo va a entender. Para él esto es locura. Aleluya. Pero el hombre espiritual lo puede recibir. El hombre espiritual aprende a ser uno con Jesús. Esto se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual dice: juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Vuélvete un hombre de espíritu, un hombre que pueda sacar hasta lo último de la carne, de lo malo en él, y pueda juzgar sin ser juzgado. Padre, aquí está el pueblo. Aquí están los hermanos, Señor. Ahí está el pueblo en la radio, Señor Jesús. Señor, con todo mi corazón en esta mañana te pido, Señor, que tú nos ayudes a ocuparnos en las cosas que son del Espíritu. En las cosas que son del Espíritu, Padre. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, yo creo en este momento que tu Espíritu Santo está aquí para hacer la obra, para ayudarnos, para levantarnos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Venga tu poder sobre los hermanos y hermanas, Padre. Ya que volvernos espíritu contigo, pensaremos en lo espiritual. Ya no pensaremos en lo carnal, Señor, sino en lo espiritual, Dios. Seremos llevados a ayuno, a oración, a santidad, a justicia, porque tu palabra, Señor, nos lo enseña. Venga, Espíritu Santo, y apodérate de nosotros. Ven y cambia los malos pensamientos de tu pueblo, y que haya arrepentimiento profundo en ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Jesús amado. Yo te pido que lleves en paz y bendición al pueblo. Y lo guíes, Padre, lo guíes en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por el pueblo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Y amén, Jesús amado. Gracias, Jesús. Aleluya. Vamos a dar de nuestro Amén. nardo puro. Y amén. El nardo, el perfume. Aleluya. Amén, hermanos. de nuestras entrañas. Qué
Qué bueno es Jesucristo, qué bueno es Dios.